Bueno, la primera paciente que les vamos a preguntar, a presentar, es una paciente de 35 años que no fuma, empleada administrativa, no hace demasiada actividad física, está derivada por su dermatólogo por hirsutismo. Como antecedentes tiene hipotiroidismo diagnosticado hace 4 años y toma 100 microgramos día de levotiroxina. Está hipertensa desde hace 1 año y toma amlodipina de 5. Antecedentes quirúrgicos no refiere. Antecedentes ginecológicos, una menarca a los 10 años, un ritmo menstrual 7,28 hasta hace 2 años, gestas 2, partos 2, dos chicos de 9 y 5 años, y al momento de la consulta refiere estar en una nueva relación heterosexual, se cuida con preservativo y refiere que comenzó a tener ciclos largos hace 2 años, lo que coincidió con su aumento de peso, que aumentó 20 kilos en 6 meses, y sus ciclos ahora son de 40 a 50 días. Madre diabética, hipertensa, no refiere antecedentes de tiroidiopatía familiar, tampoco de cánceres ginecos mamarios familiares. Al examen de ingreso mide 1,66 y pesa 110 kilos 200. Esto hace un índice de masa corporal de 40,04. Su tiroides está aumentada de consistencia, con una tiene frecuencia cardíaca de 92 latidos por minuto. Su presión arterial es de 130/90, circunferencia de cintura de 117 centímetros, tiene acantosis en nuca y en axila, tiene un hirsutismo generalizado que principalmente está presente en la cara, que es lo que más le molesta, fue el motivo de consulta, ¿no? De derivación, y eso, el hirsutismo tiene un score generalizado de 16 de Ferriman y Galway. Presenta jiba dorsal, estrías blancas y rojizas en abdomen, piel eutérmica, no caída de pelo y tampoco refiere constipación. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué estudios le pedimos? ¿Qué creen cómo? ¿Cómo abordamos el estudio de esta mujer? Un perfil tiroideo, ¿Mm? Ujú. Un perfil perfil lipídico, androgénico un completo, cortisol, Hormonal, perfil cortisol libre androgénico, urinario, cortisol de 24 horas. insulina. Bueno, ahí Bueno, empecemos a discutir con la insulina. Es que en realidad tiene signos de hiperinsulinemia o de claro. resistencia a la insulina porque tiene acantosis nígricans en la cintura mayor 88 y en mm, realidad tampoco la insulina tiene mucho valor medirla en sangre, con lo cual No. Una PTOG La debería prueba de pedir. tolerancia a la glucosa y perfil lipídico. Un Ujú. perlipídico. Exacto, acá sobre todo el ver lo metabólico, ¿sí? mm, Y además, es decir, acá tenemos una paciente que impresiona más que nada, está bien, ella consulta por un problema estético, pero mm, en realidad lo que hay que hacer es evaluarla metabólicamente, ¿no? Por su mm. obesidad, por su hipertensión. Bueno, y entonces, esta es la paciente. Acá, Esto ya lo dijimos, el score de Ferriman le había dado 16, que era sobre todo marcado en, la en cara. la cara, Ujú. pero también tenía importante en las piernas, en el cuello, en la zona periareolar y menos en la parte de abdomen. Bien, claro, en total, Pero la esto, suma le daba 16. perfecto. Y además era una paciente con obesidad mórbida. Fíjense que el BMI era mayor de 40. Ahí tenemos un obstáculo hoy, es el perro. Y la circunferencia de cintura, como decía Solange, es de 117 centímetros, ¿sí? Quiere decir que tiene obesidad troncular. Fíjense, la paciente tenía una acantosis nigricans importante, no solamente en la axila, en la nuca. Fíjense, en la nuca era grado 4 de Burke, que antes se usaba esa clasificación, donde la paciente ya sentada frente a nosotros veíamos la acantosis. No hacía falta pararse y buscarla detrás de la nuca, ya era bien evidente con la paciente de frente. Y también en la axila. Escucho, ¿eh? Escuchamos si hay alguna opinión o alguna pregunta.
Una pregunta, ¿este aumento de peso de 20 kilos en 6 meses coincidió con esta alteración de los ciclos y con este hirsutismo o ya venía de antes esto? Exacto, Exactamente, exacto. coincidió con eso. Sí, ella, Coincidió con eso, claro, claro. esa pregunta es fundamental, Silvia, porque en general decimos eso, Mm, ¿no? A ver, ¿qué pasó? claro, Ella, claro, más que nada, las alteraciones del ciclo. El hirsutismo, algo claro. que el hirsutismo tenía, se agravó, Mm, pero sobre todo mm, las alteraciones del ciclo. Ella marca muy Claramente. claramente, claro, la asociación entre la alteración del ciclo y el aumento de 20 el kilos. peso. Mm. Mm, Bueno, ¿y Eh, esto qué es? Esto es la La- clasificación de la cantosis, que es grado 4 que se clasificaba antes. ¿No? Bueno, trae los estudios que se mm. hace al quinto día del ciclo, espontáneo sin ningún tipo de inducción. Menstrua espontáneamente con irregularidad, pero menstrua. El colesterol total 295, HDL 38, LDL de 195, triglicéridos 295, relación triglicéridos HDL 7,76. Acá tenemos ya La insulina la insulina resistencia. resistencia. Igual, Una, perdón, ¿no? Van a ver que le pedimos de todo a la sí, obvio. paciente y también le pedimos la Mm. insulina y los andrógenos. Bien, Después vamos a hablar de eso. la glucemia de 104, que hasta la clasificación normal es hasta 100, así que está ahí. Insulina de 22, el OMA le da de 5,64, TSH 1,56 normal, T4 libre 1,16, ATPO negativo, PROLA de 18,4, FSH de 7,2, LH de 3,9. ¿Qué más tenemos? Testosterona total de 1 nanogramo para un valor de -0,9. Testosterona libre de 32, valor normal menor de 11. Una SHBG de 14, valor normal de 14 a 110, pero está justo en el cuartil absolutamente inferior. Delta 4, 2,2, valor normal menor de 2,7. 17 hidroxi normal, 1,1. DEA 790 y el club de 82 82 microgramos por 24. 24. Que dice que es normal, Es descartamos normal, el Cushing. no es, Mm. no es un Cushing. No sé, Lucy. Ecografía ginecológica trae un informe con un útero de 87 por 50 por 45 con un endometrio de 7, que es normal para una paciente que menstrua. Ovarios con múltiples folículos menor de 10 milímetros, no se especifica la cantidad, pero sí nos dan el volumen de 15 en el derecho y en el izquierdo de 17, los dos están aumentados. Muy bien. Entonces, tenemos dos diagnósticos para hacer acá. Entonces, un diagnóstico que es diagnóstico metabólico y otro que es un diagnóstico endocrinológico, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es el diagnóstico metabólico de esta paciente? Síndrome metabólico. Metabólico. Exactamente. Esta paciente tiene un síndrome metabólico. Y Mm. entonces, fíjense que ya sea que uno utilice la definición del IDF o del ATP3, tenemos la obesidad central, Tenemos 117 de cintura, glucosa de 104, triglicérido de 1,25, HDL bajo de 38 y la la tensión arterial aún con medicación está en 130/90. Tiene todo. Tiene Mm. todo. Ahí tenemos un diabetólogo, Vito, ¿estás despierto? Sí. Bueno, Eh, sí, yo lo que decían al principio de pedirle una PTOG, yo no le pediría basal. No, eso te iba a preguntar, ¿qué está. opinás con la PTOG? Justamente eso te iba a preguntar. ¿Por Yo qué? primero vería una glucemia en ayunas, si está alterada, y le pido una PTOG. Ahí estaba alterada, está bien, Después, en estaba este caso, en yo 104. que siempre me pongo a medir insulina, bueno, no sé, es eh, no me sale la palabra que quiero usar. Bueno, parece un signo de insulinoresistencia severa, o sea que no estaría tan mal medir insulina porque si te da mayor de 100 tenés que buscar algunas causas patológicas. ¿Pero qué pensás en lipodistrofia? Sí, puede ser, o no, pero la hipodistrofia no cursa con insulina No. alta. Puede ser un síndrome de Hyde-Ann, por Mm, ejemplo. Como la Eh, paciente que nos habías contado vos, Bla.
Sí, sí, Ya Claro. lo habíamos visto. porque Entonces, en este caso no sé si me opongo tanto a pedir la pero insulina. bueno, insulina. sí. Bueno, está perfecto porque no, capaz que hoy si la hubiéramos visto yo no le pido la insulina por esto, ¿no? Porque le pido lo metabólico. Por eso me parece importante la opinión. Quiere decir Y que, lipodistrofia sí puede ser, pero habría que ver fenotípicamente que no tenga sarcopenia en miembros no, inferiores, claro, no como parece. ver el fenotipo completo del examen físico. Pero Ok, quiere decir que si tenés insulinoresistencia clínica, si es severa, así aprendemos todos, ¿no? Le vas a pedir insulina. sí, yo diría que sí, porque vos ahí estás queriendo buscar la causa de la insulinoresistencia severa, que no es lo más común. Exacto, ok. O sea, No tener le una paciente así yo nunca vi en consultorio. Ok. Bueno, esta paciente es del Hospital Francés hace muchos años. Perfecto, perfecto. No sé si hay alguna duda, si charlamos entre todos y me parece que así aprendemos más, ¿no? Bueno, también esto, ¿no? De saber que el síndrome metabólico aumenta el riesgo hasta 4 veces de diabetes y 2 veces de el riesgo cardiovascular. Por eso es importante hacer el diagnóstico, ¿no? De síndrome metabólico. Bueno, ya tenemos el diagnóstico metabólico y el diagnóstico endocrinológico, ¿cuál sería? Síndrome de ovario poliquístico. Claro. Muy bien. Perdón, perdón, ¿puedo seguir preguntando, Vito? Aprovecho. Eh, em, un HAER AN, ¿no? ¿Qué Sí, te cambiaría para hacer el diagnóstico, es decir, el tratamiento? Porque al fin y al cabo esta paciente tiene un síndrome metabólico. sí. No, el tratamiento no, el tratamiento hacer lo mismo. Lo que pasa es que Exacto. vos vas buscando el valor de insulina, vas a un diagnóstico etiológico. Etiológico. Claro. ¿Y ahí Mm. vas a buscar algo más genético o no? No, te quedás. Y déjame que repase el síndrome de Hanahan porque No, ahora me no, no. agarran medio. No, Pero, perdón, perdón. ¿Alguien más hace Pero diagnóstica? no habíamos visto que tenían mutaciones en el en el receptor de insulina yo sueño. sí, sí, O sea que esto genéticamente se debería estudiar o no. sí, pero no me acuerdo cómo se estudia, lo tengo que buscar. Ok, ok. Bueno, sigamos. Ay, perdón. Igual me encanta, Vittorio, porque así aprendemos todos. Porque yo dije, ¿por qué le voy a pedir insulina? ¿Entendés? Creo que entró Flor. Flor, ¿estás ahí? Porque quería entrar, Flor. Bueno, capaz que ¿Qué flor? Flor Witis. Ah, Cuitis. florcita, mira. Sí. Bueno, sigamos entonces. Diagnóstico endocrinológico. Sigamos. Muy bien. Entonces tenemos la oligomenorrea, el Mm. hiperandrogenismo clínico con el score de 16. En bioquímico tenemos una elevación de la testosterona total y libre y los ovarios De aspecto de poliquístico. aspecto poliquístico. O sea que tenemos de todo. Recuerden, acá Doris está peleando con el perro que se le quiere comer la ensalada de fruta. Me comiste la mitad de la ensalada. Bueno, entonces recuerden que de acuerdo a las guías del 2023, así repasamos un poquito síndrome de ovario poliquístico, para hacer el diagnóstico necesitamos la disfunción ovulatoria. Esto es de acuerdo a la edad ginecológica, cómo se define. Entonces, Mm. esta paciente tiene más de 3 años de edad ginecológica, por lo tanto, tenía ciclos de 40 días o más, por lo cual esto existe, la disfunción ovulatoria. Sí, señor. Por otro lado, teníamos el hiperandrogenismo clínico, y acá es otro punto. El hiperandrogenismo clínico, que en nuestro caso es con un score de Ferriman y Gallwey mayor de 8, ya hace el diagnóstico. Ustedes pueden decir, ¿y por qué le pidieron andrógenos? Y bueno, porque generalmente estamos embarcados en algún protocolo y le pedimos, pero no haría falta, Para lo bioquímico. claro, buscar lo bioquímico cuando ya tenemos el hiperandrogenismo clínico. Obviamente que si no tuviéramos el hiperandrogenismo clínico, buscamos el hiperandrogenismo bioquímico y entonces las guías dicen que hay que pedir primero la testo libre, que sería lo ideal, o determinar el FAI, y si recién eso da normal, pedir la delta 4 y el sulfato, que no lo hacemos, nosotros determinamos todos, como verán, ¿no? Y después el tercer criterio, que es ovarios de aspecto poliquísticos o también la presencia de hormona antimülleriana elevada, una de las dos en las adultas. Recuerden que esto no corre para las adolescentes.
y en ella lo que hicimos es la determinación de ovarios de aspecto poliquístico. Y entonces, tenemos los tres criterios del diagnóstico de SOP. Fíjense que este algoritmo es muy lindo porque dice que si tenemos hiperandrogenismo clínico y ciclos irregulares, ya tendríamos el diagnóstico. Lo que tenemos que hacer es excluir otras causas de hiperandrogenismo, de hiperplasia, por eso siempre pedimos la 17-hidroxi, y excluir otras causas de ciclos irregulares. ¿Esto qué quiere decir? Determinar la TSH para descartar hipotiroidismo, determinar la FSH para descartar un IOP y determinar la prolactina para descartar una hiperprolactinemia. Y bueno, esto es lo que se hace habitualmente. Esta paciente ya tenía el diagnóstico, ¿no? No hacía falta hacer otras determinaciones. Y dentro de los fenotipos, fijémonos que esta chica tiene todo en definitiva, porque tiene el hiperandrogenismo, la oligomenorrea y el ovario poliquístico, o sea que es un franco fenotipo A. Exacto, es un fenotipo A. Recuerden que en la adolescente no hay fenotipos porque Falta el parámetro del exacto, ovario. el ovario poliquístico no cuenta cuando tiene menos de 8 años de edad ginecológica. Vittorio, nos encanta lo que mandaste, lo podemos compartir acá también, ¿no? Después lo Sí, sí, y acá estoy buscando, la verdad que medio que habíamos armado un algoritmo de insulina alta. Sí, 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 pero igual, Si quieren después se los leo, pero sí, 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 me encanta, pero hagamos una cosa, terminamos el caso clínico, porque eso es interesante, ¿no? Y después vemos el cuadrito que mandaste, él nos Está manda el reloj buenísimo. y tal, y nos explicás. Bueno, y entonces, ¿qué se dice? Que habría dos tipos de síndrome de ovario poliquístico. Por un lado, el síndrome de ovario poliquístico reproductivo, que aquí habría variantes genéticas que están asociadas a una hiperreactividad esteroide, entonces aumento de la producción de andrógenos por las células de la teca, y que esto generalmente es dependiente del LH. Y otro tipo de SOP, que sería el SOP metabólico, donde aparece el desarrollo del SOP asociado a la obesidad. Así que esa es una clara definición. El primero es bien típico de la epigenética intraútero. Exacto, me encantó eso, porque son factores ambientales que aumentan la liberación del GnRH. Este grupo es el que se desarrolla en un ambiente hiperandrogénico. Androgénico, exacto. Y que cursa con aumento del LH, en cambio este generalmente no. No, y si en los estudios no tenían un LH elevado. Ujú, exacto. Entonces sabemos que obesidad y SOP están interrelacionadas. Acuérdense que la obesidad puede causar SOP en las mujeres susceptibles y además que el SOP puede promover obesidad. En realidad lo que vamos a hablar es cómo la obesidad desarrolla SOP, pero acuérdense que el síndrome de ovario poliquístico puede desarrollar obesidad y esto es porque el aumento de andrógenos del síndrome de ovario poliquístico lo que va a producir es un aumento de la lipólisis en el tejido adiposo visceral y van a favorecer el depósito de la grasa abdominal porque va a disminuir el gasto energético. Está demostrado que el aumento de andrógenos disminuye el gasto energético y disminuye la termogénesis postprandial y además hay factores emocionales. Ustedes saben que las mujeres con SOP dice que tienen más prevalencia de trastornos de ansiedad y de depresión, que eso boicotea generalmente la adherencia a las dietas. Y recientemente también se ha publicado que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico comparados con las mujeres controles también tienen alteración de la regulación del apetito. Tal es así que se observan menores niveles de oxitocinas y de incretinas tanto en ayuno como en respuestas postprandiales. Entonces podemos decir que esta paciente tendría un síndrome de ovario poliquístico desarrollado o secundario a la obesidad, como decías vos, Silvia. ¿No? Esto asoció, ¿no? Porque antes de la obesidad, ella tenía ciclos menstruales regulares. Entonces, fíjense que en este trabajo muestra que el diagnóstico de SOP aumenta en negro con el uso con el aumento del peso corporal, cuando usamos el criterio diagnóstico por NIH en negro, y en gris cuando usamos todos los criterios diagnósticos. ¿Por qué no escucho? ¿No se escucha? ¿Escuchan Sí, ustedes? Ok. Sí, 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 sí. Bueno, entonces acá se sabe que hay una asociación, este es un trabajo, un estudio epidemiológico, una revisión sistemática, que observó que usando los tres criterios hay
Cuando aumenta el peso corporal, hay un aumento de diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Y así se observó que aumenta un 0,4% la prevalencia de SOP con un aumento de un 1% de la prevalencia de obesidad. Entonces, ¿qué mecanismos están ligados a la obesidad, al desarrollo del SOP? Provocar la insulinoresistencia, aumentar la producción de andrógenos, la difusión del tejido adiposo, el estado de inflamación crónica y también se asocia con disbiosis intestinal. Exacto. Acá que tenemos, a la vía, la cascada. Entonces, ¿qué sucede? La insulinoresistencia que se produce en estas mujeres con SOP. Ustedes saben que el síndrome de ovario poliquístico, hasta el 80% de las mujeres tienen insulinoresistencia y que esta insulinoresistencia se ve aún en algunas pacientes que tienen peso normal. Algunos dicen que es porque tienen mayor tejido adiposo visceral comparados con las mujeres controles. Y ese tejido adiposo visceral tiene mayor tasa de lipólisis, por lo tanto aumenta los ácidos grasos no esterificados, aumenta las citoquinas inflamatorias y todo esto lo que va a hacer es alterar la señalización de la insulina. Entonces, provoca insulinoresistencia, ¿sí? Que va a colaborar, como vamos a ver después, con el hiperandrogenismo. Acá vemos entonces, Cómo se altera la vía de señalización de la insulina en su aspecto metabólico fundamentalmente, más allá del efecto de la fosfatidilinosinoltresquinasa. Es más abajo el efecto sobre esta proteína, y no sé muy bien, esta es la sigla, pero bueno, tuberosa es esclerosis. posterior a la fosforilación. Sí, Bueno, claro, acá en realidad lo que pasa es que la insulina se une con el receptor y entonces se produce la fosforilación del residuo tirosina. Por eso se dice bien. que es un receptor tirosina quinasa. La unión de la insulina receptor produce cascadas, dos cascadas, la RAS y estimula los caminos mitógeno-quinasa, por eso son efectos mitogénicos, y por otro lado, la vía, como decía Dori, fosfatidilinosinol-3-quinasa, AKT, mTOR, que es la que media los efectos metabólicos. Esta es la vía que está alterada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en vez de fosforilarse el receptor de tirosina, se fosforila el receptor de se fosforila la serina del receptor. Y eso produce una alteración de ahí para abajo. Exacto, por eso se dice que es una insulinoresistencia metabólica, no insulinoresistencia de las funciones mitogénicas. Exacto. De hecho, esto está bueno, este gráfico, porque lo que dice es que como hay resistencia a la acción de la insulina, entonces ustedes saben que la insulina es una hormona anabólica y lo que hace es aumentar los GLUT4 para que, perdón, voy a levantar el perro porque este no puede. Eh, aumentan los GLUT4 para que entre la glucosa a la célula. La insulinoresistencia compromete principalmente al tejido adiposo y al músculo. Y entonces, para mantener la euglucemia, el páncreas compensa. ¿Y cómo lo compensa? Produciendo más insulina. Por eso va a haber una hiperinsulinemia compensadora. Pero la resistencia sigue estando en este camino fosfatidilinositol-3-quinasa, es decir, en la metabólico, pero no aparece en el camino mitógeno, que es más, como la insulina está alta, este camino está hiperactivado. Quiere decir que vamos a tener mayor activación de este camino MAP-quinasa. Y eso no está bueno tampoco. Obvio. Claro. Bueno, entonces, ¿cómo repercute eso en los distintos tejidos? La insulinoresistencia con la hiperinsulinemia compensadora. Basta. Tenemos mecanismo central con una alteración de la pulsatilidad LH central y periférico con la alteración a nivel del hígado, de las células de la granulosa y con aumento de la producción de andrógenos a nivel suprarrenal. Todo lo cual lleva a en el hígado disminuir la proteína, la síntesis de la proteína transportadora con aumento de IGF-1, disminución de la SHBG y esto aumenta los andrógenos libres. A nivel de la célula de la granulosa, efecto sobre la T, que el aumento del LH y lo que no está mediado por el LH con aumento de la producción ovárica de andrógenos vía
CIP450 y a nivel de la suprarrenal, también por un aumento por CIP450 de esa actividad, aumentan los andrógenos también a nivel de la suprarrenal. Y acá lo que dijiste recién. Entonces, ¿cómo la insulina actúa entonces? A los 3 niveles. Exacto. A nivel de hipófisis, aumentando el LH. A nivel de ovario, aumentando la CIP450, C17, como dijo Doris. Acuérdense que además aumenta la respuesta de las células de la teca al estímulo del LH y aumenta la producción de andrógenos adrenales, ¿sí? Así que tenemos un aumento de la producción de andrógenos adrenales y ováricos, pero además se sabe que hay receptores de insulina en la neurona GnRH y que tiene un efecto estimulador, por lo tanto la insulina va a actuar también a nivel hipotalámico donde estimula la liberación del GnRH, la insulina inhibe las neuronas productoras de neuropéptido y se acuerdan que son inhibidores del GnRH, por lo tanto el efecto total va a ser estimulador y además modula a las neuronas GABAérgicas. Quiere decir que tenemos un aumento del GnRH. Y más recientemente se vio que las neuronas Candy también tienen receptores de insulina que son estimuladas, estas neuronas, por la insulina. Por lo tanto, tenemos todos estos mecanismos que llevan a aumento de la secreción del GnRH. Y es más de lo mismo. Entonces, no solamente actúa en hipófisis ovario adrenal, sino también en hipotálamo. Hipotalámico. Exacto, todo para aumentar la secreción de andrógenos. Esto sería una El célula. resumen de todo. Claro, un tejido adiposo normal. Esto es un tejido adiposo resistente a la acción de la insulina, como dijo Doris, que esto es porque se fosforila el receptor de serina del IRS, entonces se altera el camino fosfatidinocitol 3 quinasa QT, mientras que fíjense que las acciones mitogénicas están elevadas, por eso se habla de insulinoresistencia selectiva. Y esta hiperinsulinemia lo que va a llevar es al hiperandrogenismo, como vimos, y que altera el desarrollo folicular, entonces aparecen muchos pequeños folículos y esto se asocia con aumento de la producción de hormonas antimilerianas que inhibe la actividad de la FSH y va a originar anovulación. Y además los efectos ováricos directos, que es aumento del estrés oxidativo, la inflamación y alterada esteroidogénesis. Chimpón. Ujú. Entonces, en el hígado hay una inhibición de la síntesis de SHBG, aumento de andrógenos libres disponibles, una inhibición de la síntesis de IGBP1 y un aumento del IGF-1 disponible. Y esto nos lleva a un hígado graso. Claro, ahora vamos a ver, claro, tal cual. Y además, como decías vos, esto es un círculo vicioso. Tal cual. ¿Por qué? Porque esta insulinoresistencia aumenta los andrógenos y este aumento de andrógenos favorece el depósito de la grasa. Grasa visceral. Claro, y además, fíjense, el aumento de andrógenos per se, esto es lo que vos dijiste, Doris, que actúa directamente a nivel del el hipotálamo, porque como dijo Doris, incluso cualquier factor ambiental que produce un aumento de andrógenos, lo que va a hacer, o alteraciones epigenéticas, alteraciones epigenéticas y además alteración de la función del GnRH porque altera el feedback negativo, ¿se acuerdan? Que el feedback negativo de los esteroides está bloqueado o alterado por el aumento de andrógenos. Quiere decir que además el aumento de andrógenos, además de la insulina, colabora con el aumento del GnRH. Y este aumento del GnRH aumenta. Acuérdense que siempre que se aumenta la secreción del GnRH, esto repercute principalmente en la secreción de LH. Si aumenta el GnRH, aumenta el LH Y si y aumenta el LH, aumenta los. exacto, y disminuye la FSH, Mm. que acuérdense que ya la tenemos bloqueada, es decir, tenemos inhibida la acción por este aumento de la antimileriana, pero además tenemos menos FSH y entonces menos estímulo de la aromatasa. Este no sería el caso de esta chica. Eh, Este es el caso más bien del genético. claro, Esto que que estamos mostrando acá. sí. Porque fíjate que esta chica es posterior, es como secundario a A su la síndrome obesidad. metabólico y Mm. no tiene esta alteración. No, exacto, porque este sería el Claro. mecanismo cuando es primario, como decían Primario. ahí, Bueno, el SOP funcional típico. típico. Ujú. Ujú. Y esta es qué pasa con la insulinoresistencia en los distintos fenotipos. Entonces, fíjense que tenemos ABCD en adultas,
Y entonces la prevalencia de insulinoresistencia es mayor en los fenotipos A, B, con respecto a los fenotipos C y D. Obvio. ¿No? Esto, acuérdense que es. Y ese es un trabajo que presentamos en el 2018-19, en FASBO, me parece que en el 2018, ¿no? Que era, ¿qué pasaba con nuestra población? En ese momento teníamos 136 mujeres SOP, que medimos insulinoresistencia por relación triglicéridos HDL y por OMA, y lo que vimos es lo que está publicado, que es que a medida que mejora el fenotipo, es decir, el D es mucho mejor que el A, obviamente, tenemos menos insulinoresistencia por relación triglicéridos HDL y menos insulinoresistencia por OMA. Ponelo. Por lo tanto, siempre el fenotipo A es el peor. Ah, este es divina. ¿Que lo explico, querés? Sí, no. Bueno, acuérdese, para entender un poquito qué pasa con la insulinoresistencia, tenemos que, ayúdame, Vittorio, tenemos que entender que la grasa subcutánea es la que nos protege de la insulinoresistencia, la grasa subcutánea, y que hay una relación compleja entre insulina y andrógenos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la insulina tiene funciones, sabemos que es una hormona anabólica, pero fíjense que sobre el adipocito lo que hace es estimular la transformación de células stem a preadipocitos y de preadipocitos a adipocitos. Además, la insulina estimula esta enzima que se llama aldosetoreductasa 1C3, que es la que transforma la delta 4 en testosterona. ¿Por qué es importante? Porque me origina andrógeno más potente, es decir, origina testosterona. Quiere decir que la insulina colabora con la formación de un andrógeno más potente. Pero además, como dijimos que es anabólica, la insulina estimula la lipogénesis e inhibe la lipólisis. ¿Qué pasa con los andrógenos? Fíjense qué jorobados son los andrógenos. Obviamente, cuanto más potente, mayor la acción, inhibe la formación de nuevos adipocitos. ¿Qué quiere decir? Inhibe la transformación de preadipocito en adipocito maduro. Entonces vamos a tener menor número de adipocitos en tejido adiposo subcutáneo. Pero además se sabe que bloquea la acción de la insulina en el tejido adiposo subcutáneo. Pero además de esta acción sobre la insulina, tiene acciones directas el andrógeno. Tal es así que se sabe que en el tejido adiposo subcutáneo, que acuérdense que es el que protege de la insulinoresistencia, va a estimular directamente la lipogénesis y bloquea la lipólisis porque disminuye los receptores beta 2 adrenérgicos. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay un exceso calórico? Y bueno, se van a formar menos adipocitos subcutáneos maduros. ¿Por qué? Porque tenemos andrógenos acá en las pacientes con hiperandrogenismo que bloquean entonces el pasaje de preadipocitos a adipocitos. Entonces tengo menos número de adipocitos subcutáneos y obviamente se va a depositar más tejido adiposo. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que se está bloqueando, se está estimulando la lipogénesis. Ahora, Amén que haya hipertrofia exacto. del adipocito. Aumenta el Tamaño. tamaño del adipocito. Exacto. Entonces, estos adipocitos que son, se dice que la hiperplasia, es decir, mayor número, contrarregula la hipertrofia, como dijo Doris. Quiere decir que tengo poco número de adipocitos subcutáneos que ante, digamos, a la presencia de obesidad y exceso calórico aparece la hipertrofia de ese adipocito. Aumenta entonces los ácidos grasos no esterificados, las ceramidas y acilglicéridos, se produce acumulación ectópica de los lípidos, aparece el tejido adiposo visceral y los andrógenos, a diferencia de lo que pasa en el tejido maduro adiposo subcutáneo, donde dijimos que inhibe la lipólisis, estimula la lipólisis del tejido adiposo visceral. Ese es un concepto importante que es al revés de lo que pasa en el subcutáneo. Entonces, aparece la lipotoxicidad. ¿Qué quiere decir? Se deposita tejido, grasa ectópica, ácidos grasos no esterificados, en otros órganos que no son tejidos adiposos. Es decir, aparece en el tejido adiposo visceral, pero también aparece en el músculo y aparece en el hígado. Como decías vos, aparece el hígado graso. Y entonces, esto pasa entonces cuando la cantidad de energía excede la capacidad normal del tejido adiposo subcutáneo para reservar, es decir, para almacenar esa grasa. Y ese tejido adiposo, es decir, esos ácidos grasos no esterificados, llegan también al ovario, donde estimulan directamente la producción de andrógenos, llegan al músculo, donde producen insulinoresistencia, y además van al hígado, donde producen el hígado graso.
Además, Lo mismo. claro, aparece disfunción del tejido adiposo. Algunos dicen que además de la acumulación del tejido adiposo visceral, esto que dijimos antes, que hay una superación de la capacidad de reserva, es decir, la hipertrofia de este tejido que lleva a la hipoxia, hay una menor adipogénesis porque vimos que los andrógenos inhiben el traspaso de células stem cell a preadipocitos y de preadipocitos a adipocitos maduros en el tejido subcutáneo. Entonces tenemos menos número, acuérdense, disminuye el número de depósitos subcutáneos, que son los que nos protegen contra la insulinoresistencia. Se altera la señalización de insulina, aumenta la lipólisis. ¿Por qué? Porque dijimos que ese adipocito subcutáneo aumentó de tamaño, pero además se liberó ácidos grasos no esterificados, produce aumento de la grasa visceral que tiene aumentada tasa de lipólisis. Acuérdense que ahí los andrógenos inducen lipólisis. Aparte, disminuye la capacidad del adipocito marrón. Exacto. Es el termogénico. Y acá está. Que esto es ya lo que dijimos, lo que dijo Doris, que se produce la hipertrofia y entonces esto provoca insulinoresistencia. ¿Por qué? Porque aumentan todas estas adipoquinas inflamatorias, menos la adiponectina que disminuye y que además es protectora, aumenta el estrés oxidativo y además potencia el hiperandrogenismo. ¿Y esto por qué? Porque se sabe que en condiciones normales la adiponectina inhibe la síntesis de andrógenos por célula de la teca. Por lo tanto, si disminuye la adiponectina, aumenta la producción de andrógenos por célula de la teca. El TNF-alfa en animales de experimentación, en células de la teca, en animales de experimentación, aumenta la producción de andrógenos. Y la interleuquina 6 en células de la teca de humanos, lo que se observó es que estimula la producción de andrógenos por las células reticulares, por lo tanto potencia el hiperandrogenismo. Y esto, bueno, lo sabemos que el tejido adiposo es un órgano endocrino que tiene actividad enzimática y entonces, ¿qué hace la grasa? Aumenta la actividad de esta que se llama, hoy en día se conoce como, perdón que los aburra, pero amo la química, ¿viste? Todo tuyo, todo tuyo. Amo la química. Esta es la aldocetoreductasa 1C3, que como les dije antes, la que transformaba la delta 4 en testosterona. Por eso la grasa se asocia con mayor actividad, mayor producción de testosterona. Aumenta la actividad de la 5-alfa reductasa. ¿Se acuerdan de esta enzima que hace? Que transforma Dihidrotestosterona. la testosterona en dihidrotestosterona y además participa en el catabolismo del cortisol. Quiere decir que hace que el cortisol se catabolice. Y desciende la actividad de la enzima 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1. ¿Qué hace esta enzima? Transforma cortisona en cortisol. Entonces, esto va a influir en el hiperandrogenismo adrenal. ¿Por qué? Porque se dice que si tenemos aumento de la actividad de la 5-alfa reductasa, que dijimos que cataboliza el cortisol, y disminución de la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1, que transforma cortisona en cortisol, el resultado es menos cortisol, pero rápidamente, en endocrinología es todo feedback negativo, hay un aumento de ACTH para mantener un cortisol normal a expensa de una estimulación de los andrógenos adrenales, que colabora con el SOP. Esto es lo que decíamos antes de qué pasaba con la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1. Fíjense que disminuye la actividad en hígado, no así en el adipocito, que esto es más complejo porque en el adipocito aumenta y eso predispone el depósito de grasa visceral. ¿Y qué pasa a nivel de la vedette última, que es la disbiosis intestinal? Obviamente que la obesidad se asocia con disbiosis, lo que origina aumento de la permeabilidad intestinal. Si yo tengo más permeabilidad, tengo más ingreso de bacterias no son, que son patógenas y que producen lipopolisacáridos que aumentan la endotoxicidad y tengo menos ácidos grasos de cadena corta que son los necesarios para las funciones típicas. Si tengo mucho lipopolisacárido de bacterias anaerobias, más inflamación, más insulinoresistencia y más estímulo central para el estímulo del apetito también. Claro, exacto. Por eso dice, Intestino-cerebro. claro, tal cual, porque está bueno lo que decís, porque en general se dice que esto es una ida y vuelta, ¿no? Que es Claro. una comunicación cruzada, la disbiosis favorece la obesidad y la obesidad favorece la disbiosis, ¿no? Exactamente. Bueno, este sería el resumen, entonces. Fíjense, ¿querés que lo lea? Sí, Este es me cansaste con la química. la obesidad, la grasa, entonces, acuérdense principalmente el depósito de grasa en la zona visceral,
produce una aumentada tasa de lipólisis, es una grasa sensible a la acción lipolítica de catecolaminas, aumentan los ácidos grasos no esterificados, sumado que alteran las adipoquinas y hay un bajo grado de inflamación. Esto origina alteración en la señalización de la insulina, es decir, insulinoresistencia, que el páncreas compensa aumentando la producción de insulina. Esta insulina va a actuar en adrenal y en ovario directamente estimulando la producción de andrógenos, pero además acuérdense que actúa en hipotálamo y en hipófisis. Consecuencia es aumento de la liberación de LH, entonces aumenta la producción de andrógenos por el ovario. Pero acuérdense que la grasa también va a producir esta aldocetoreductasa 1C3, que es la que transforma la delta 4 androstenediona en testosterona, y vamos a tener mayor nivel de esta hormona androgénica que es más potente. Y como dijimos antes, el tejido adiposo tiene enzimas que colaboran con un descenso del cortisol que va a hacer que estimule la liberación de STH y colabore con el aumento de andrógenos adrenales. Y finalmente, recordar que en el hígado también esa insulina inhibe la producción de SHBG y de IGF-BP, por lo tanto favorece el aumento de testosterona libre y como vimos antes, el aumento de los andrógenos altera el feedback negativo de los esteroides y entonces aumenta la pulsatilidad de GnRH con aumento de LH y descenso de FSH. Y también vimos que es un círculo vicioso donde el aumento de la testosterona colabora con. Acuérdense, no se forman los preadipocitos, adipocitos maduros subcutáneos, entonces colabora con la disfunción del tejido adiposo, con la insulinoresistencia y aumenta los depósitos ectópicos y el tejido y el depósito de grasa visceral. Y entonces, seguimos con la historia clínica. ¿Qué hicimos con esta señora? Entonces, tiene diagnóstico de síndrome metabólico y tiene diagnóstico de SOP. Y también inició una nueva relación de pareja heterosexual con la que no era muy prolija con el cuidado. Entonces, ¿qué le deberíamos sugerir que haga a esta señora? Obviamente siempre modificación del estilo de vida, dieta y actividad física, que siempre es la primera línea, metformina o análogos GLP-1 o cirugía bariátrica, todas las opciones para bajar de peso y revertir el síndrome metabólico y en este caso también revertir los signos del síndrome de ovario poliquístico que en este caso es secundario. Requiere un buen método anticonceptivo como puede ser un DIU y agregar, si es necesario, algún antiandrógeno para disminuir su hirsutismo. Claro, porque ese fue el motivo de consulta de la paciente. Nosotros, como esta era paciente del Hospital Francés de hace muchos años, le dimos metformina a esta paciente. Igual, como decís vos, modificaciones del estilo de vida siempre es la única estrategia, digamos, la disminución del peso, ¿no? Claro, que va a revertir todos los cambios, ¿no? La alteración, la reversión del síndrome metabólico, por lo menos la mejoría, y del síndrome de ovario poliquístico. Pero lo que pasa es que ahora, con toda la nueva idea de utilizar en el inicio los análogos, Ujú. hacen que ese descenso sea más rápido y la repercusión para seguir teniendo actividades saludables ayuda porque ven los resultados más rápido. Claro. No es la única cosa, pero sí facilita el cumplimiento de las otras estrategias. Vittorio, ¿Qué decís? tenemos diabetólogos acá. Sí, ella tiene indicación de metformina porque tiene un índice corporal más de 40. Ajá. Y hay una revisión que dice que las pacientes que tienen índice de masa corporal mayor de 40 con metformina tienen menos riesgo de progresión a diabetes. Las que tienen índice de masa corporal más bajo, la metformina no les cambia mucho. Y lo que se habla, bueno, hace un tiempo, que el problema no es la insulina, el problema es el tejido adiposo que para atrás estimula. Entonces, si le vamos a dar metformina y el tejido adiposo sigue igual, esa metformina es como estar queriendo apagar un incendio con una botellita de agua, ¿viste? Como ese cambio en que tanto tiempo en el que el problema era la insulina, que el problema era la insulina, no, el problema es quien estimula la insulina. La insulina está haciendo lo que le manda a hacer el tejido. Obviamente que es algo, un círculo vicioso,
Pero hay alguien que está estimulando la insulina para que se libere y genere todo esto. No es que la insulina un día se pone mala y entonces como si vos le estás dando metformina, no estás tratando una consecuencia, no el problema. El problema lo seguís teniendo. ¿Qué sugerirías vos en esta paciente? Le voy a dejar compartir. Dale. Y no, lo que dijeron ustedes, análogo de GLP-1, tiene indicación, metformina, actividad física, que bueno, ella Daría las debería dos hacer. cosas juntas. No Le sé. daría ¿Cómo? dos, metformina y análogos. Y bueno, un caso medio severo, sí, yo Claro, le daría las dos cosas. por eso te digo. Está bien, no sabemos qué hemoglobina glicosilada tiene, pero pensando fisiopatológicamente donde yo quiero ir a apuntar, le daría las dos cosas. Perfecto. Después sí, análogo de GLP-1, actividad física combinada, aeróbico y fuerza, que me parece que ya cardiovascular no se va a bancar con un índice de masa corporal de 50. Creo que ahora para empezar a estimular su músculo le va a convenir poder hacer algo más de fuerza isométrico que una actividad aeróbica que además no la va a poder cumplir. Bueno, Y después obviamente alimentación, etcétera. Ok. Bueno, vos tenías ahí, te hice para compartir, mirá. Y ahí comparto. No sé si se ve. Perfecto. Yo lo veo. ¿Ustedes ven Bueno, todos? sí, se ve como perfecto. en esta tabla muestra como los síndromes que cursan con insulinoresistencia severa asociado a aumento de andrógeno. Entonces, como que la insulina resistencia común, digamos, por obesidad, va a haber exceso de andrógenos limitados, digamos, dislipemia, ácido graso, baja hiponectina o baja SHBG. La lipodistrofia, bueno, buscar el fenotipo de obesidad que tiene, siempre hacer diagnóstico diferencial con síndrome de Cushing, porque tienen un patrón medio Cushingoide. Tienen acantosis nigricans más severas, tienen aumento de la insulina, bueno, acá este artículo dice más de 150, pero puede ser también mayor de 100. Tienen exceso de andrógeno, dislipemia, ácido graso más marcado y obviamente adiponectina baja y SHBG baja. Y las que tienen mutación en el receptor de insulina, lo distinto que tienen es que no tienen dislipemia y ácido y hígado graso, sí pueden tener exceso de andrógenos y la adiponectina y SHBG no tiene por qué estar alterada porque esto no le está impactando en el hígado, digamos. Ok. Y si uno piensa en digamos, en esta paciente que piensa en un síndrome de hiperinsulinemia adquirido, no Sí, genético. genético. Entonces, De una 6 inhibición del meses. gen de receptor de insulina, como yo dije, pero debería haber pensado esto antes, en un HIRE-AN o en un leuprechanismo o en un... falta uno. Revensor Mendelhab, No sé si está generalmente la insulinoresistencia se instala en la infancia. claro. Ok. Por ejemplo, la lipodistrofia sí se puede ir, las que son parciales, se pueden ir como instalando en el tiempo. Y después no sé qué otra cosa habíamos charlado. Perfecto, perfecto. ¿Algo más para acotar, Victoria? No, no. No sé si hay alguna duda, si alguien quiere acotar algo, por favor. Aquí hay muchos Ah, endocrinologos. perdón, sí, yo diría una sola cosa de esta Dale. paciente. Sí. Que el cortisol libre urinario, no sé si es como la mejor estrategia para hacer un diagnóstico diferencial, me parece que es mejor hacer un test de Nugent, porque el cortisol libre urinario está bien, este era normal, pero no te da ciertos parámetros de cómo está el eje, Ujú, porque esta paciente, si bien tenía clínica, o sea, tenía alguna clínica mezclada por insulinoresistencia, si vos tenés un Nugent entre 1,8 dicen algunos autores, o 3, o entre 1,8 y 5, es lo que antes llamaba el síndrome de Cushing subclínico, ujú. que ya no se llama más así, que se llama secreción autónoma de cortisol. Entonces,
el test de Nugent tiene como parámetros bioquímicos donde vos decís, bueno, está bien, tiene una hipercortisolemia y vos ahí te vas a hacer diagnósticos diferenciales, porque con un CLU normal, algunos tumores no secretan, no tienen hiperproducción todo el tiempo. Es como el concepto de algunos feocromocitomas, entonces vos le tomás una orina y justo no estaba produciendo tanto cortisol y se te va el diagnóstico. En vez de con un test de Nugent, vos como que estudiás la indemnidad del eje. Bueno, Pero Flor, bueno, es quería- un Bien. de endocrinólogos. bien, perfecto, sí, ya nos Y, a- contestaste. y además la obesidad puede darte un aumento del cortisol libre urinario, que no es en el rango del Cushing, que tiene que ser por arriba de 3 del valor normal, 3 veces más del valor normal, pero la obesidad puede darte un pseudo valores altos de cortisol en orina, entonces por ahí tampoco sería el mejor método en estos pacientes. Sí, por suerte dio normal. Sí. Flor, vos querías opinar algo. Flor, la ¿Estás ahí? tenemos. Buen día, estoy acá. No, no, perfecto, todo lo que dice Vito de la fisiopatología. No, coincido. En estas pacientes con obesidad nunca usar la orina, siempre ir a ver autonomía con el test de Nugent, con los cortes y lo que acaba de decir Mariela, porque enmascara a veces un pseudo Cushing, así que no, perfecto, súper interesante. Hermosa la clase, chicas, qué lujo. No aburrís con la fisio, con la química ni nada, es maravilloso. Escúchame, a mí me encanta porque aprendemos mucho de los endocrinólogos, chicos. Obvio. Nos aprendemos Es muchísimo. mutuo, mutuo. Bueno, sigamos entonces. Ahí, si hay, ¿Puedo hacer una pregunta? por supuesto, no sé si lo vamos a contestar, pero tenemos muchos endocrinólogos que saben. Dale, contame. No, con respecto a la metformina, iniciamos con 500 y hay una dosis objetivo a la cual llegar. Perfecto. Creo que el Hasta capacitado es el cuánto la diabetólogo. A ver, Vito. No, 500 no va a hacer nada. No hay Ah, bueno. como un punto de corte que vos digas, tengo que llegar a tal objetivo de insulina, tengo que llegar a tal objetivo. Obviamente a más dosis va a tener mayor efecto. Yo le daría como mínimo 2000 de metformina a esta paciente, pero es algo artesanal, ¿eh? No hay un punto de corte, pero con 500 ni arrancás, o sea. Vas Es aumentando tolerancia. paulatinamente, De ahí, contá. ¿Cómo haces? En de ahí realidad, por ahí arrancas con dosis bajas porque como produce tanta intolerancia, te vas aumentando de 500 en 500, por ahí a lo mejor por eso te evaluar quedo la con eso de tolerancia. 500, pero lo ideal mínimo, así como dice Vito, son 2 gramos. Y arrancás desde más dosis pequeñas para que no tenga tanta intolerancia. ¿Y cómo hacemos? Perfecto. Vamos, yo me acuerdo que esta paciente llegó a 2.500, que creo Pero que era la dosis máxima en ese momento, hace ¿cómo muchos es años. idealmente Sí, la es presión? 850. ¿Cómo le Sí. cambian? Idealmente, ¿cómo le cambian? ¿Cómo hacen en la práctica? ¿Cómo? En la práctica, ¿cómo le va subiendo, Vito? Yo creo que esta paciente lo que hicimos es 500 Yo, por semana y vamos aumentando y me acuerdo que llegamos, era una paciente que la vimos con Susana, 2.500, era del Hospital Francés. Sé que la dosis yo máxima lo que era hago, 500. o sea, depende si le voy a dar 3 de 850 o si le voy a dar 2 comprimidos de 1000. Pero no importa, le empezás uno con la cena y vas probando tolerancia. Ah, Y ok. cada 5 días le agregás un comprimido. Ahí está. Yo hago eso. Si no tolera, que baje un comprimido, porque muchas veces la metformina depende de la marca y cómo se libera. Porque hay pacientes que tienen intolerancia a una marca y después compran otra marca, tienen, no sé, tiene otro excipiente, se libera distinto y la Obvio. toleran mejor. Incluso hay un trabajo que dice que en los pacientes que son realmente intolerantes, incluso hasta empezar con dosis de 250, ir adaptando de a poco el intestino. ¿Y cómo haces con 250? ¿Parte de la pastilla? El comprimido de 500. Total, el de 500 no viene XR, o sea que no le va a pasar nada a la liberación. El tema es si partís uno de liberación prolongada, perdés Ah, todo el no, efecto de sí. liberación prolongada. Y como que vas adaptando lentamente. Y avisarle que el Pero bueno, organismo, perdón, el que tiene intolerancia después no le quiere tomar, pero bueno, o sea. ¿Qué decía Flor?
No, es avisarle a la paciente que el cuerpo también va generando un acostumbramiento, entonces que tenga paciencia y bueno, que de a poco ir explicándole esto, ¿no? Que de a poco se le va a ir esos meteorismos, esa molestia gastrointestinal y como dice Vito, en general, de alguna u otra manera se van adaptando. Ujú. Ok. Bueno, ¿Puedo algún... hacer una pregunta? Por supuesto. Sí, Yo quería volver sobre la necesidad de anticoncepción de la paciente. me encanta. Mm, En el caso de Nos que no callamos a acepte los endocrinólogos. si no aceptar el DIU por el motivo que sea, porque a veces hay un poco de rechazo, o yo a veces veo muchas chicas que por ahí sin este extremo tienen un metabólico o perfil de SOP que vienen con mucho uso de ciproterona, ¿Mm? anticoncepción combinada con ciproterona. Mm. eh, que por ahí tal vez no sea la opción, o sea, cómo manejar el anticonceptivo. Sabemos que el DIU sería ideal, pero si no fuera aceptado, no ves. El que en realidad vos tenés que, igual pueden hablar porque saben mucho los endocrinólogos de esto, ¿eh? Yo pensé que ibas a decir que otros métodos. En realidad vos pensás que es una paciente que es hipertensa, que es obesa, que dice que tiene muchos factores de riesgo para el uso de Anticonceptivas orales. estrógenos, de estrógeno, Sí. claro, porque vos le podés dar un POP si querés. El tema es que no te va a solucionar y probablemente tiene hígado graso, entonces por eso uno elige un método mecánico local, es decir, un dispositivo intrauterino. Si no podés, elegís el mal menor. Lo ideal sería eso. Y si no, elegís el mal menor. El mal menor, yo pienso, podemos pensarlo todos, ¿eh? Porque me parece que esto es lo que hay que generar. Yo le daría un POP y lo asociaría con un antiandrógeno, porque la paciente viene por hirsutismo. Entonces, decirle, che, la realidad, la tuya es una consulta estética, pero lo más importante es lo metabólico. Pero en vez de un pop le pones un DIU de cobre. Sí, pero ella dice si no pudiera usar un DIU, Sería lo ideal. claro, pero yo no le daría estrógenos. Y menos ciproterona porque está demostrado que es uno de los más trombogénicos. Por lo cual, Perdón, y ponerle usar los cíclicos tipo Rubí, Claira, que eso tiene el tienen, estradiol, Eso tiene estradiol. tienen pero igual estradiol. preferiría un POP. Si vos querés anticoncepción, es decir, vos vas a ayudarla con el hirsutismo con un antiandrógeno. eh, Probablemente espironolactona, digamos, sería el menor mal, porque si le das flutamida tenés la hepatotoxicidad, si tiene un hígado graso le vas a sumar, entonces la espironolactona, que es un antiandrógeno débil, se lo das, pero toda paciente que le vas a dar un antiandrógeno, sobre todo cuando tiene actividad sexual, tenés que darle un método anticonceptivo seguro. Entonces, yo creo que el mal menor es un progestágeno, anticoncepción libre de estrógenos, por todo lo metabólico que tiene esta paciente. Pero bueno, hablen los ginecólogos, que hay muchos ginecólogos y que muchos hacen anticoncepción. Que ahí sería Agustina, ¿vos no haces anticoncepción también? Dropi. Dropi Hidrospirenona. porque tiene Claro, le podés dar el que antiandrógeno. salió ahora, que tiene, ahora, el que tiene solamente hidrospirenona 4 4 miligramos. miligramos, que es un anticonceptivo. Yo le pondría un DIU. Que igual eso también le va a ayudar a su hirsutismo. O Sí, sea, aunque y sea un tanto como un progestágeno antiandrógeno. solo, le va a ayudar porque inhibe la Bastante. leche. Exacto, sí, sí. Claro, porque la consulta principal de la paciente fue el El hirsutismo, entonces hirsutismo. nosotros le vamos a dar algo para otra cosa y quizás no la convenza el tratamiento. Quizás si la mandamos a hacer terapias mecánicas para sacar el vello y no le damos ninguna medicación ningún antiandrógeno. Pero fue eh, derivada por dermatología, así como sí, tal cual. nos pedían Sí. ayuda. No sé, las chicas del italiano, algunas Pero podría anticoncepción. sumar las dos cosas. Sí, obvio, Podría porque le sumar está el haciendo. antiandrógeno y la terapia mecánica Es que también. lo debe estar Cosas. haciendo. Sí, tal cual. Además pensaba, perdón, quería decir, Sí, además obvio. pensar que ella es, con esta obesidad, también tenemos que hablar de los riesgos de un embarazo, de una diabetes gestacional, hipertensión en el embarazo, entonces hacer hincapié en un método anticonceptivo creo que también va a ser fundamental. Me encantó lo que decís, Noelia, porque incluso si vas a usar los GLP-1, ponele que no, digamos, no, Claro, porque vas a No, usarlo y incluso si usás la espironolactona, o sea, le claro, tenés que dar un método. exacto. Obvio. cualquier tratamiento, pero por ejemplo que no le diéramos espironolactona ni GLP-1, No, también. igualmente tiene mucho riesgo en el embarazo de hacer todas las Totalmente. complicaciones.
Claro, es una pastilla. Explicarle y Después lo tratar de que otro, no se embarace. Exacto. sí. Por eso, tratemos también de darle un método anticonceptivo. Muy bien. Sí, 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 tal cual. Sí. Y después cuando hablamos de GLP-1, que decimos, bueno, la importancia de hacer la eco abdominal porque además del hígado graso descarta litiasis biliar, que es una contraindicación para usar GLP-1. Mira. Eso quería preguntarle, aprovechar, porque no tengo experiencia en análogos de GLP-1. ¿Hay algo que tengamos que tener en cuenta? O sea, lo de la litiasis, hígado graso, algo más, algo para el seguimiento. Yo soy muy cuadradita y nunca en mi vida le voy a dar GLP-1, así que no leo mucho de eso. Vittorio, no, Listo. Noelia, Mariela, todos los que usan los endocrinólogos. Acá hablen los Nosotros endocrinólogos. normalmente pedimos ecografía abdominal y tiroidea, si bien está poco estudiado, o sea, como que la complicación es prevenir la pancreatitis, que no tenga la litiasis biliar, que sería criterio de exclusión de no poder usarlo. Y bueno, solemos pedir, no digo que lo dan todo, pero bueno, lo que es enzimas hepáticas, pancreáticas, calcitonina, porque está asociado mínimamente a un cáncer medular de tiroides, pero la verdad que es como rutina, le pedís antes de que arrancas con todo eso y ya después lo podés controlar. Claro, o Sí, sea, yo, las yo guías de no te dicen rutina, que tenés que pedir nada, pero como que mucha gente lo hace igual. claro, o sea, Ella dice las que no hay que guías pedir no te nada. dicen que tenés que pedir todo eso. Yo, particularmente, calcitonina no pido, ecografía tiroidea, le palpo la tiroides y veo, pero no le pido rutina a todos los que inician GLP-1. Sí le pido ecografía hepática porque ya tengo dos pacientes, dos que me hicieron colecistitis aguda en dosis de Claro. liraglutide mayor de 1,8 y uno con semaglutide de 1 miligramo me hizo una litiasis, un barro biliar, y otra que también estaba con semaglutide, no me acuerdo la dosis, hizo una colecistitis y terminó en cirugía. Pero de todas maneras, más allá de que el fármaco genera no va a salir la palabra, un estímulo a la contractilidad de la vesícula, cualquier cosa que te haga bajar de peso tiene más riesgo de que te haga una litiasis. Por eso en la cirugía bariátrica, cuando le hacen la I de Rux, le sacan también la vesícula, ¿no? Porque sea parte de la técnica quirúrgica, sino para evitarse una complicación. Obvio. Porque el descenso rápido de peso te genera depósitos de cálculo en la vía biliar. Mira. Y o sea, el problema del GLP-1 es cuando tenés litos chiquititos que vos estimulás la vesícula y te migran al páncreas y ahí tenés riesgo de hacer una pancreatitis. Si tiene un cálculo grande, bueno, tenés riesgo sí de que te haga una colecistitis. Entonces, por ahí, si el riesgo va a ser más grande que el beneficio, sí, perdón, si el beneficio va a ser más grande que el riesgo, de iniciar el GLP-1, de última, titularás más lento, no pasa nada, y le das estrictas pautas de alarma. Si tiene un dolor abdominal, vómitos incoercibles, que yo, guardia y pautas, digamos. Pero Sí, yo sí, lo por he ahí. iniciado con cálculos en la vesícula en pacientes. Bueno, yo trabajo en un lugar que estoy medio sesgado porque uso GLP-1 en pacientes que están infartados con ACV, entonces, ¿qué me importa la vesícula? Pero bueno, si vos tenés un paciente que está un poquito gordito que yo, bueno, ahí está riesgo-beneficio. Yo creo Sí, que la por ahí si ecografía tenés, abdominal no se le niega a nadie. no, y si tenés dudas con cálculos o algo, lo mandás al cirujano y quizás lo operan y ya te sacás ese problema encima. Y con respecto a la tiroides, en realidad es antecedentes de cáncer medular de tiroides. O sea, por más que vos le hagas una ecografía o le midas la calcitonina, hacer el diagnóstico de un carcinoma medular de tiroides es algo complejo. O sea que no, antes de hacerlo tenés que hacer una punción, por ahí la punción no te da el resultado medular. O sea, es antecedentes, no hace falta que le pidas la ecografía a todos los pacientes y me midas calcitonina. Perfecto. Con la eco abdominal es suficiente Se y bueno, podría siempre decir, preguntarle si tiene antecedentes familiares de cáncer medular de tiroides o si se ha sido operado de la tiroides, preguntarle qué tipo de cáncer. Eh, si tiene un nódulo en la tiroides, si fue punzado, pero no hace falta hacerle la ecografía de tiroides. bien, justo a la paciente que me quería animar a dar no tiene vesícula, así que ese problema no lo tengo, pero bueno, ¿y algún laboratorio que se le haga para el seguimiento, algo así?
Y yo en general, como son obesos, le pido todo lo metabólico, le descarto que no sean diabéticos, porque bueno, ahí también tenés una posibilidad de que las prepagas se los puedan cubrir. Pero bueno, en general no hay algo, o sea, como muy que tengas que ver y seguir. Genial, Yo hago gracias. más que toda la evolución en metabólica, porque en general a veces, viste, los obesos son, tenés la primera fase que son los obesos sanos, que tienen todo normal y después aparecen todos los otros síntomas. No sé Perfecto. vos, Vito, si haces algo de laboratorio. No, el laboratorio, como un laboratorio metabólico general, no sé por qué estás queriendo indicar el GLP-1 que tiene el paciente, pero si no, no es que tenés que ver algún parámetro en sangre, depende por qué lo estás indicando, digamos. ¿Cuál es la No, es indicación? un SOP con sobrepeso, así medio metabólico. Eh, y me preguntó la misma paciente, como que ahora, viste, está muy de moda, no sé cómo decir, esa medicación, entonces me preguntó la Bueno, misma paciente y yo no tengo experiencia. bueno, la sección está organizando un curso del cual Flor, Ahí está. con Flor somos secretarios del Buenísimo. curso. Hasta la vista, hasta la vista. Un Chivo, curso de chivo. sobrepeso y obesidad para pensado en la ginecoendocrinología, arranca en abril, así que quien quiera anotarse, después pasamos información. Y ahí se habla sobre el uso de GLP-1 en gineco. Qué genial. Y una última pregunta, ¿la eco abdominal después la piden de seguimiento o después ya es según clínica? No se hace un seguimiento. Se tiene clínica y vuelves a pedir y ves qué pasó con la vesícula. Perfecto, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta que están los endocrinólogos acá para responder? A full, ¿eh? Ah, muy bien. Un comentario, chicas, si se Sí, puede, que obvio. seguramente debe ser una pavada, pero yo estoy un poco sorprendida de 20 kilos en 6 meses. ¿Viste? Ujú. Y el hirsutismo, todo apareció. No, ya Como tenía que al parecer ese hirsutismo. dato yo me empecé a perfilar Para un tumor, por sí. algo androgénico tumoral al comienzo y dije, ¿cómo puede ser? O sea, no se suele ver tan así estos cuadros. No, el hirsutismo, Digamos, de algo. claro, el hirsutismo ya lo tenía. Lo que ella Entendí también que el hirsutismo apareció en los últimos no, 6 no, 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 meses. no. El hirsutismo Perdón. ya lo tenía, Perdón. ella consulta, la derivan por hirsutismo, pero lo que tenía puntualmente era que aumentó de peso y a los 6 meses, claro, Yo el ciclo. alteró los ciclos. El hirsutismo ya lo El hirsutismo ya lo tenía, pero obviamente la obesidad aumenta la severidad del hirsutismo. De hecho, Sí, cuando sí. da cualquier tratamiento antiandrogénico, le sugerís a la paciente que baje de peso. Hay un gráfico que no lo tengo acá, pero si quiere después lo busco, que dice que cuando la paciente, vos le das un tratamiento antiandrogénico y va bajando el índice de masa corporal, mejora la respuesta. Y eso es por todo lo que dijimos que tiene la actividad enzimática de la grasa. La grasa te transforma la testo en dihidrotestosterona, así que vas a tener menos dihidrotestosterona si baja de peso. Pero bueno, no, el hirsutismo ya lo tenía ella. Lo que pasa es que, claro, le aumentó el hirsutismo. Bien, No, claro, gracias. no fue un hirsutismo severo de rápida. Claro, yo dije, hay algo que no me cierra. Listo, Ajá. gracias, muy amable. ¿Alguna otra pregunta? Seguimos entonces, seguimos con... ¿Qué? Me quedé tildada con el método anticonceptivo. Sí, Yo creo que en esta paciente no puede ser un método anticonceptivo que dependa de ella. Por eso es tan importante el IU. claro. No tiene que depender de su decisión, Mm, porque es una mujer que decía que no tiene constancia para nada. claro. Así que sería el ideal. Mm. Y encima algo mecánico, Sí, con sí, DIU no de le cobre, altera. que Sí. no le altere nada. DIU de cobre, de última, si menstrua mucho y tiene menstruaciones última. abundantes, un Cailina o Mirena. Mirena, Sin duda. pero que sea algo mecánico local, sí, y seguro, como decís vos. Sí, Que no dependa de ella. exacto. Me gustó. Bueno, seguimos con el próximo caso clínico. Bueno, y Chiqui, compartir. Ven ahí, sí, ¿no? Sí. Entonces, Chiqui, y esto voy a Sí, la tener que... pantalla completa. Ahí estamos. Bien, esto creo que hay que hacer así. No sé cómo hay que hacer para que... Grabar, tenemos que Sí, no grabar. estamos grabando, seguimos grabando, pero... Ah, seguimos grabando. Sí, sí, seguimos grabando. Ya está, ahí está. Porque ahora... Ajá. Bueno, historia clínica, ahí se va a tirar algo que le sugerimos a la paciente. Bueno, acuérdense que en ese momento, ahí, la paciente era del francés y teníamos a los diabetólogos ahí al lado.
Vos no estabas, eras muy chiquito, Vittorio. Bueno, esta La- es otra paciente, 11/9/23. ¿Querés? es una señora de 62 años. Escúchame, Tanito, portate bien. Abogada del rectorado, ¿qué te pasa? Mira, no fuma, no utiliza medicación y esta mujer es consciente de su actividad física que la hace 3 veces por semana. Y aparece o debuta con un sangrado genital de la posmenopausia con un único episodio asociado a tensión mamaria de un mes de evolución. Como antecedentes quirúrgicos tiene una neurocirugía por cavernoma cerebeloso en 2013 y una anexectomía derecha por un quiste dermoide a los 40 años. Como antecedente ginecológico, menarca a los 12, inicio de relaciones a los 16, ritmo menstrual era irregular hasta la cirugía ovárica y luego regularizó sus ciclos, utilizaba diafragma, qué viejazo, gestas 3, abortos 3, fue menopáusica a los 50 años con síntomas de sudoración, o sea, sofocos, que se resolvieron sin tratamiento. La menopausia materna no sabe muy bien, fue entre 50 y 52 años. No diabetes, ni tiroidectomía familiar y el papá vive o falleció de cáncer de pulmón. Al examen clínico, fíjense que tenemos un peso de 59.900, una talla de 1,61, un índice de masa corporal normal de 23,13, 120-80 milímetros de mercurio de presión arterial, circunferencia de cintura de 79 centímetros, no presenta signos de hiperandrogenismo, no acantosis, tiroides palpable normal, examen mamario normal, no galactorrea, refiere sensibilidad mamaria. Ella vino un mes después de ese sangrado, más o menos, y dijo que tenía sensibilidad mamaria. Al examen ginecológico, genitales externos normales, no presenta clitoromegalia, la especuloscopía, encontramos moco cervical, cuello macroscópicamente sano, se realiza toma de PAP y se le solicita una ecografía transvaginal con Doppler endometrial, ¿no? Pensamos que podía ser patología de endometrio. Endometrio. Bueno, el PAP es negativo para lesión intraepitelial y la ecografía da una línea endometrial central ecogénica de 1,3 milímetros sin alteración de la vascularización. El ovario derecho, bueno, antecedente quirúrgico no estaba. Ovario izquierdo tiene una imagen de contornos irregulares, de aspecto sólido, de 40 por 32 milímetros, compatible con un blastoma de ovario. El fondo de Douglas está libre y se evaluó con Doppler color y Power Angio la imagen mencionada en el ovario izquierdo que muestra moderados vasos en la periferia y en el centro con flujo arterial de baja resistencia, con índices que sugieren signos de aumento de vascularización y patrón de flujo de vasos de neoformación. Entonces se sugiere realizar un marcador ovárico, el K125, y una resonancia magnética nuclear. Bueno, acá está la imagen de la ecografía con el Doppler. Está insoportable el perrito, ¿eh? Trae marcadores tumorales. Fíjense que el CA125, el CEA y la alfa-fetoproteína son normales. Le solicitamos laboratorio hormonal. ¿Por qué le pedimos? Porque ella, bueno, el endometrio estaba finito y tenía síntomas, tenía tensión mamaria. Ella dice, es como si fuera una menstruación. Tenía signos de tensión mamaria, además tenía moco cervical. Estaba pendiente el resultado de la resonancia. Y fíjense el laboratorio, tiene LH de 11,6, FSH de 2,2 y mujer posmenopáusica, ¿eh? Y un estradiol de 122,1. También le pedimos andrógenos, igual no, estaba todo normal, no tenía signos de hiperandrogenismo, pero fíjense todos los andrógenos, la 17-hidroxi también, todo normal. Trae la resonancia magnética nuclear de abdomen y pelvis. ¿Querés leerla? No. No, bueno.
Resonancia magnética con contraste que informa útero en anteverso flexión, endometrio de 3 milímetros, a nivel retrouterino del lado izquierdo se observa una lesión de contornos lobulados de carácter sólido, con bordes netos de 47 por 30, predominante hiperintensa y heterogénea en T2, con restricción marcada en la secuencia de difusión y refuerzo algo heterogéneo post-contraste. La imagen axial ponderada en T1, post-contraste, muestra realce heterogéneo. Se observa líquido libre en pelvis menor, resto del estudio sin particularidades, se categoriza como ORAT5, ¿no? Que sería homologable al BRAT5. Y acá se puede ver la imagen, fíjense, el doctor Volpacchio nos hizo la resonancia, acá también, ¿Cuánto medía? 4 por, acá estaba, casi 5 por Casi 3 5 por 3. centímetros. Bien, entonces, con sospecha de un tumor de células de granulosa, se solicita inhibina y antimülleriana, que son dos marcadores que podrían orientarnos a un tumor, a confirmar el tumor de células de granulosa. Fíjense, no pudo realizar la determinación de AMH porque no se lo cubría la obra social, basta. Y realizó la determinación de inhibina, fíjense el valor 4.480 picogramos por mililitro para un valor de referencia que era menor de Menos de 10. 10. Con estos estudios complementarios, la paciente decidió operarse en el CEMIC, donde le realizaron una laparotomía exploradora con sospecha diagnóstica de neoplasia ovárica, probablemente tumor de células de la granulosa. Se le hizo histerectomía total con salpingo-oforectomía bilateral, omentectomía, biopsias No, múltiples. el ovario el otro no lo tenía ya. Es cierto, ahí el derecho no lo tenía. Biopsias múltiples y toma de líquido peritoneal. El informe en diferido confirma el tumor de células de granulosa del adulto de 4 centímetros con cápsula ovárica indemne y foco peritubario en trompa izquierda de 2 milímetros del tumor, ¿no? Endometrio con hiperplasia sin atipía, omentectomía y biopsia sin presencia de metástasis, líquido peritoneal con citología negativa. Fíjense. Los valores pre-post. Bueno, Antes pues, del mes de la cirugía, dice, le pedimos la repetición, repetimos las hormonas, era posmenopáusica, acuérdense, y tenía la FSH de 2.2, estaba inhibido, ¿no? El estradiol era de 122.1, la LH de 11.6, la inhibina de 4.480, y fíjense que antes del mes, ¿cómo recupera los valores posmenopáusicos? La lógico para el Claro, FSH de 81.4, la inhibina también se normaliza, es menor de 10 picogramos por mililitro y el estradiol menor de 26. Bueno, y la paciente, después de la cirugía, ella se siguió en el CEMIC, claro, completó 6 sesiones de quimioterapia con carboplatino paclitaxel. Actualmente se encuentra en seguimiento conjunto con oncología y ginecología, como decíamos en CEMIC. La paciente no presenta síntomas de recurrencia y mantiene una buena calidad de vida. Y el seguimiento va a ser con controles semestrales de imágenes y determinación de inhibina para monitorear los signos de recurrencia, ¿sí? Bueno, y ustedes pueden acceder porque es de acceso libre al trabajo que lo presentó Yasmín, y Yasmín está acá, así que la vamos a dejar hablar a Yasmín. No, nada, que quería para aclarar del tumor, que además es el 2% de los tumores ováricos y tiene una alta chance de recurrencia, por eso estas pacientes, a pesar de que el tratamiento fue completo y la quimioterapia y luego del tratamiento estuvo bien, tienen de 10 a 16 años de posibilidades de tener recurrencia luego del tumor. Em, y bueno, nada, lo que más tenía síntomas era de hiperestrogenismo, tenía la tensión mamaria, eh, además esto del moco cervical, el examen físico tenía una vulva estrogenizada. Eso nos pareció súper importante cuando la revisamos. Y además ¿Y ella, puedo hacer una pregunta? Porque yo no estaba con esa paciente. Ella tenía la hemorragia genital de la pos con estos síntomas de hiperestrogenismo. Y le pidieron perfil androgénico también. por pedir, sí, pero no tenía Ok. sentido, Para perder todo, sí, No era por pedimos. sospecha de algo. para ver si nos, digamos, si había alguna producción normal, pero sí, realmente lo único que tendríamos que haber pedido es el Ok, estrogénico. El estradiol ok. y bueno, también la antimülleriana. Vos, Karina Maidana, creo que había presentado un caso de tumor de células de la granulosa juvenil, ¿no, Sí, Karina?
Sí, en realidad fue en edad pediátrica. Nosotros tenemos 3 pacientes con este diagnóstico y las 3 debutaron como pubertad precoz. Una de ellas requirió tratamiento con análogo para inhibirle la pubertad. Las otras revirtieron los síntomas después de extirparle el tumor. Pero Perfecto. están en seguimiento. Nosotros la seguimos con AMH, no con inhibina, no contamos con inhibina. A nosotros al Pero revés. Es más Nosotros fácil tenemos la inhibina inhibina y que no tenemos AMH. bueno, podemos ver cómo Complementar. colaborarnos. Sí, Igual sí. esta paciente tenía 2 UVA, entonces algunas cosas eran más fáciles porque las hacíamos por la obra social. Claro, perdón, no es Eh, en el hospital, claro, tenés razón. no es por En el los hospital no hay UVA. nada, no hay ni inhibina ni AMH, pero ella pudo hacer inhibina por 2 UVA, tenés razón, porque era del rectorado, trabajaba. Sí, sí. Claro. No, y además Em, también lo importante que ella como es posmenopáusica, acá el tratamiento, yo no me acuerdo mucho de oncología, pero lo que leí es que acá es la anexectomía bilateral con la histerectomía, ¿no? Sí. Es el tratamiento, y que solo se hace quimioterapia si hay recurrencia o si hay focos extraováricos, y que sí, por eso esta sí. paciente tenía la indicación, ¿no? Jazz. Pero qué foco Sí, porque extraovárico. tenía en la trompa, tenía Tenía un pequeño poquito. Exacto. Ujú. Exacto. ¿Alguna otra acotación? Yo tengo una pregunta. Cuando bajaron los estrógenos, ¿aparecieron síntomas nuevos de hipoestrogenismo, ¿Valores? sofocos? No, porque No. ella, es decir, lo que tuvo los sofocos cuando por lo menos no se quejó, ¿no? Yasmín, ¿se quejó ella de No, aparición? no se quejó. Ella había tenido, cuando ella dejó de menstruar, al poco tiempo había tenido síntomas de hipoestrogenismo y luego empezó con, unos 7 meses antes había empezado con los síntomas antes de consultar, más o menos, 6 meses Ah, antes. Claro, en claro, realidad fue lo que re rápido. ella se quejó por tensión mamaria. Ese era, Sí. Claro. obviamente por el sangrado, vino por el sangrado, pero además se quejaba de Ella tensión. tenía 63. Claro, ya estaba posmenopáusica tardía. Yo calculo que capaz que porque fue poco tiempo de tanto estrógeno, no sé. No sé. Puede ser. ¿Alguna otra pregunta? Acotación, digamos, Sí. por una paciente similar a un tumor de las células granulosa, pero debutó como un abdomen agudo por una torsión ovárica a punto de partida del tumor. Y era una paciente premenopáusica que aún no había sido mamá, entonces fue bastante complejo el caso. Terminó accediendo a la cirugía completa, se hizo la anexesterectomía bilateral, pero bueno, eso también supone un desafío cuando tenemos pacientes que no han cumplido la paridad. Claro, por eso dicen que el tratamiento, si la paciente no cumplió paridad, tendría que ser la resección de ese ovario. Solamente de ese ovario. Pero bueno, hay que ver la situación en ese momento, ¿no? Pero bueno, en general dicen que, claro, cuando son posmenopáusicas es fácil porque es como le pasó a Karina con los casos de prepúberes. Vos tenés los síntomas de el estrógeno que no debería estar ni en la prepúber ni en la posmenopausia. El tuyo fue más difícil. Es más difícil de Claro, sí, diagnosticar cuando aparece en sí. ese momento. Nunca o sea, como fue un abdomen agudo, fue de guardia, la sorpresa fue cuando vino la anatomía patológica. Ella no tenía, claro, alteraciones del ciclo, sangrado uterino anómalos, nada, claro. Nada, no tenía síntomas. Un hallazgo, digamos, por el abdomen agudo. Claro, sí, porque es más difícil diagnosticar. El tema es cuando es más fácil cuando estás en una paciente, ya sea el 95% son de la posmenopausia. Entonces ahí es muy claro, porque de golpe está la producción de estrógeno. Entonces si viene y te dice que tiene tensión mamaria y además tiene un sangrado, o el PAP que te da un PAP trófico, decís, wow, ¿qué está pasando? O la prepuber, como le pasó a Karina, que apareció con el desarrollo puberal, ¿no? Pero bueno. Nosotros perdón, en el hospital tuvimos una paciente que nos derivaron por 40 años tiene, con metrorragia e hirsutismo, pero un hirsutismo severo, el que tenía ya con alopecia androgénica, así que lo primero que pensamos es que era o un tumor de ovario o un tumor adrenal. Sí. Le pedimos la resonancia, tenía un tumor de ovario, pero con todo un endometrio engrosado que llegaba hasta el cuello del útero. Wow. La paciente había consultado en algunos centros de salud, le pedían ecografía, pero siempre transvaginal. La paciente nunca había iniciado relaciones sexuales, entonces nunca se hacía las ecografías.
Así que bueno, terminó siendo un cáncer de endometrio con un tumor de las células de la granulosa. Que ahí producía andrógenos, pero ahí Que, tenías razón para pedirle andrógenos, porque tenía que hiperandrogenismo. se lo pedimos y estaba todo elevado, Claro. y ella siempre igual venía con oligomenorrea, o sea que algún patrón de ovario poliquístico previo tenía, pero bueno, nunca se estudió, nunca consultaba, siempre con mucho pudor la paciente, nunca le preguntaban, siempre era ecografía transvaginal, nunca se las hizo, y bueno, llegó y obviamente que anexo histerectomía, hizo braquiterapia, o sea, porque fue tratamiento para el tumor de la célula granulosa y tratamiento para el cáncer de endometrio. Claro. Así que Es que esta paciente, compleja. si la dejas evolucionar, te va a hacer un cáncer de endometrio, porque tiene Claro. El estrógeno. estímulo estrogénico. De hecho, tenía una hiperplasia, Ujú. inatipía, pero tenía una hiperplasia endometrial. Sí. Sí, y también la inhibina alta, la antimuleriana alta. Claro, claro, pero tenía también la producción de andrógenos, que es más raro, De ¿no? Porque en andrógeno, general son sí. productores Es más infrecuente, son solamente de estrógeno. Y acá preguntan, espera, dice, ¿habrán sido ecografías por vía abdominal en esa paciente? No, transvaginal. No, pero, ¿De la No, nuestra? no, supongo que de la que cuenta. de la que ¿de qué ¿De qué paciente de está qué paciente? preguntando? Me parece que estás preguntando de la paciente que está contando la doctora ahora, ¿no? Mariela, ¿no? Ah, la que comenté. No, No le pidieron no nunca una puede ser, claro, ecografía transabdominal, nunca se la pidieron. Eran claro, siempre transvaginal, entonces nunca claro, se las hacía. Claro. ok, perfecto. O sea, la Bueno, importancia de preguntarle a la paciente, por más que tenga 40 años, de que se inició relaciones sexuales, porque poco uno por ahí asume que ya con 40 tuvo relaciones lo sexuales y la asumió, paciente no había claro, tenido. asumió que Claro, ya, ok, asumió que... que tenía Yo relación. tengo una pregunta, pero no tiene nada que ver con los casos de hoy. Es de una paciente que me cayó al consultorio. La paciente tiene 39 años y tiene endometriosis severa. Bueno, no puede ser, ha hecho varios tratamientos de fertilidad, nunca pudo lograrlo. Está con el Dienogés, pero me consulta porque está con sofocones y con sequedad vaginal. Ujú. Espera, Entonces, bueno, yo le pedí el perfil, todavía no lo tengo. Si bien está con el Dienogés, algo inhibe el eje, pero en estas pacientes, supongamos que termina siendo una insuficiencia ovárica precoz, con este antecedente de endometriosis, ¿qué tratamiento le das? ¿Le das estrógenos? Esa es mi duda. No tiene contraindicación. porque además si tiene calor, yo estaba pensando justamente qué valor va a tener ese laboratorio que le vas a pedir. Pero bueno, Sí. porque acá la clínica tiene más riesgo de una FSH mayor de 25, bueno, te va a dar el diagnóstico. Tiene 39 años. 39 años. Pero tendrías que darle estradiol porque es una insuficiencia ovárica. Estradiol en grado continuo. Exacto. Con progesterona. El que tiene el estrógeno, ¿cómo se llama? El estradiol asociado con Dienogés. Dienogés. Viste que hay un anticonceptivo que es tetrafásico. ¿Es el Flores? Ujú. Es el Claira. No, el otro. El Claira. Rubí o Claira. Claira, Claira, Rubí. todo Que eso. tienen Dienogés. Ujú. Y acá también, exacto. Claro, el que es de valerato estradiol con Dienogés, cualquiera de esos. Sí. Y acá también están diciendo un Mirena, claro, y un estradiol. También, sí, Bien, sí, sí. esa puede ser otra opción. Mi Sí. duda era si le podía dar estrógenos con esta endometriosis severa. Y sí, Esa era la duda. sí, pero le tenés que dar progestágeno continuo. Permanentemente un progestágeno. Es la única indicación cuando vos das terapia hormonal para dar progestágeno siempre, aunque no tenga útero. Bien. ¿Mm? Y epilepsia, ¿no es también? Una de Y las migraña con aura, ¿no? Migraña. Y osteoporosis, que es lo que hablábamos el otro día. ¿Con quién estaba? ¿Con Vito? No, osteoporosis no es una indicación. Que Epilepsia. lo vimos que en una clase que decía osteoporosis y le preguntamos a Excitabilidad. Euge por qué. Bueno, Sí. habría que revisar eso, ¿eh? Porque Después lo vemos, pero sí. sí, porque yo creo que son 3 nada más las indicaciones y son muy, muy... Yo después les muestro la clase. Pero omitieron la Sí, como que el progestágeno no es una indicación, pero como que ayuda un poco más al hueso.
De hecho, viste cuando se hizo el subanálisis del WHI ayer, Dori, en el gráfico que vos mostraba, Sí. la rama que tenía progestágeno mejoró más el hueso que la que tenía estrógeno solo. Ahora no me acuerdo ni ahí cómo era el mecanismo, nada, o sea, me tengo que poner a repasar, estudiar, no me acuerdo de eso. Ok, sí, eso lo tendríamos que revisar, ¿no? Porque hay muchas cosas Me publicadas. parece que es porque los andrógenos no tienen, o sea, uno por ahí piensa que los andrógenos tienen el mismo efecto sobre los huesos, sobre la estimulación de osteocitos y osteoblastos, y es todo lo contrario. Justo ayer vimos una clase en el hospital. Como O todo sea, lo te inhibe. Mariela. Los andrógenos solos inhiben la formación de osteocitos y osteoblastos. O sea, no ayudan en la formación del hueso, a lo mejor pensando en estas pacientes, no sé, se me ocurre, no vi la charla que habían dado, No, porque pero es progestágenos, no andrógenos, ¿no? Progestágenos. Progestágeno. No, pero tal vez tendríamos que hacer una revisión ah, y ver las últimas ujú. guías de cuándo administrar progestágenos en las pacientes que no tienen útero. Pero igual, bueno, creo que tendríamos que hacerlo para tenerlo claro, ¿no? ¿Alguna otra acotación, alguna pregunta, alguna? ¿Seguimos Yo entonces? quería preguntar, en el caso de esta paciente que toma el Dienogest, lo ideal sería poder suspenderlo 3 meses para poder hacerle el laboratorio hormonal para diagnosticar, ¿o es confiable tomando Dienogest? Es que si te da una FSH más de 25 ya está. Las guías, ¿entendés? Ujú. Y no te inhibió y ya Claro. está. ¿Y para qué la vas a dejar? Me parece, ¿no? No sé, opinen, por favor. A ver, esto Yo tampoco se lo al suspendería menos. porque si va a mezclar el dolor de una endometriosis profunda, como someterla al dolor por suspender el Dienogés y la mejora solamente por el laboratorio. Opino igual que vos, Majo, Muy es una bien. cuestión académica. Chica, sí. No tiene ningún sentido en esta Mm. paciente hacer eso, Mm, para confirmar que sí, sí. Sí, 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 tal cual, porque igual le das. Sí. Bien, gracias. Ok. Bueno, ¿por qué no? sí, seguimos con para el próximo. Empezamos, seguimos Lo con dejamos para el próximo. el próximo, porque son menos 20. Ah, nos Sí, sí, alcanza. sí, sí, sí. Bárbaro. Vamos con el último. Entonces, vamos a compartir. ¿Dónde está? Mm, ¿Qué hice con el...? A ver, acá está. No, ¿dónde está la clase de la maestría? A ver, acá. Acá está, muy bien. Historia clínica, última, que es una paciente de 44 años, secretaria, no fuma, sedentaria, consulta por un sangrado uterino anómalo de 40 días de evolución. Como antecedentes clínicos, tiene migrañas con auras desde hace 20 años, medicada cuando viene a la consulta con topiramato 100 miligramos días y de rescate utiliza sumatriptan. Como antecedentes quirúrgicos, apendicectomía en infancia. Su menarca fue a los 12 años, sus ciclos fueron siempre regulares hasta hace 3 años, en que, es decir, esto a los 41 años, en que se acortaron y pasaron a ser de 24 días, con 4 días de duración. Utiliza preservativo como método anticonceptivo, nunca embarazó, hace 40 días que estaba sangrando, que cuenta que tuvo un atraso de 15 días y que presenta mucha turgencia mamaria. No tiene antecedentes familiares relevantes, la menopausia materna fue a los 45 años, se encuentra en una nueva relación de pareja, el examen físico, índice de masa corporal 23,5, presión arterial 130/80, no hirsutismo, no acné, tiroides palpable normal, no galoctorrea y cuando la vamos a ver tiene leve sangrado proveniente de cavidad, no era abundante el sangrado. Y entonces sigamos. Le solicitamos un laboratorio, una ecografía ginecológica y le indicamos tratamiento con anticonceptivos libres de estrógeno para detener el sangrado. Nosotros generalmente usamos desogestrel. La paciente regresa a los 15 días con detención del sangrado a las 24 horas del inicio del desogestrel. Y el laboratorio, un hematocrito normal de 36,5, una hemoglobina baja de 10,4, una TSH de 2,1, una prolactina de 31, un FSH de 4,5 y un estradiol de 683. Acuérdense que tiene 44 años.
ecografía ginecológica con un endometrio fino de 4,2 y en ovario izquierdo con un folículo dominante de 20 milímetros. Y entonces, Estamos acordémonos, parados. claro, esta mujer parece estar en la transición menopáusica. Recuerden que este es el stroke, que es la estratificación del Leigh ovárico, que divide a los estadios de la vida de la mujer de acuerdo a cuál es la fecha de última menstruación de la vida, es decir, la menopausia. Y entonces tenemos un periodo posterior, que es la posmenopausia, y dos periodos previos, que es el periodo reproductivo y la transición. Claro, la transición. Que hay dos tipos, que son la transición temprana y la transición tardía. La transición temprana, acuérdense que la transición se dice que en general se inicia alrededor de los 47 años, pero hay variaciones, Hay ¿no? variaciones. Y dura 4 años, eso es lo que dice en la mayoría de los estudios. La transición temprana, recuerden que se inicia con variaciones de la longitud del ciclo de 7 días o más, pero que se mantiene persistente. Y la transición tardía aparece cuando aparece la menorrea, es decir, hay un salteo menstrual. Eso es lo que tenemos que saber. Bueno, y perimenopausia incluye la transición temprana, tardía Y un año. y un año después de la última menstruación. Esta paciente, De obviamente, acuerdo a la sintomatología, está en esta etapa precoz. exacto, transición. Y entonces, la edad de la menopausia todos sabemos que es 50 a 51 años, pero que puede ser entre 45 y 55. Algunos dicen que hasta 60 podría ser. Entre 40 y 45 menopausia temprana y antes de los 40 insuficiencia ovárica prematura. ¿Cuál es el primer cambio hormonal? El descenso de AMH. Ustedes saben que se hace bien evidente en el periodo reproductivo tardío. ¿Sí? Es el primer cambio bioquímico. Obviamente viene disminuyendo con los años y... Puede no estar relacionado con ningún síntoma. exacto. Nosotros no lo pedimos, pero es el primer cambio. El primer cambio y además... Sin síntomas. claro, descenso de la fertilidad. O acortamiento de No, los eso después. ciclos, pero No, acá. Acá después, que es en la transición temprana, fíjense que recién, si acá miramos la MH y miramos acá la inhibina B, sí, la inhibina B es la que Viene después, después. exacto, que es en la transición temprana a la menopausia. Y la inhibina, como inhibe a la FSH, es la que va a hacer que aumente la FSH. Y entonces aparece esto que todos sabemos, que es, y esto generalmente empieza a aparecer más tardíamente al descenso de AMH. Entonces, tenemos descenso de inhibina B, que no inhibe al FSH, por lo tanto se desinhibe la FSH y aparece un desarrollo folicular temprano. Entonces, las pacientes nos dicen, los ciclos no son de 28, ahora son de 24. El 24. ¿Y por qué? Porque hay un desarrollo folicular acelerado, quiere decir que la fase folicular dura menos de 14 días teóricos y entonces la ovulación se produce antes. Entonces, en el periodo de la transición temprana, y esto nos pasó Eugenia Lamas, que es una genia y Que le sabe encanta, mucho, está la todas transición, las charlas de ellas son divinas. escúchenla si tienen oportunidad, porque la transición es un periodo complejo donde las mujeres pueden, la mayoría ovulan en la transición temprana. Recuerden que empieza con una diferencia de 7 días o más en la longitud de los ciclos, ¿sí? Los ciclos van variando y esto tiene que ser persistente y aparece un mecanismo de compensación. ¿Por qué? Porque el ovario compensa con aumento de la actividad de la aromatasa. Y como dijimos antes, la mayoría de los ciclos son ovulatorios. Pero acá pueden aparecer los ciclos loop, que son los ciclos fuera de fase, ¿se acuerdan? Los ciclos fuera de fase lútea, que es, ¿qué es lo que pasa? Se produce un desarrollo folicular con un folículo de pequeño tamaño que crece rápido, pero tiene un lento, digamos, un tamaño pequeño y la ovulación es temprana. Pero esta ovulación origina un cuerpo lúteo deficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que produce poca inhibina y poca progesterona. Poca progesterona. Entonces, esta progesterona no llega a inhibir el aumento de gonadotrofinas que va a desencadenar un reclutamiento, un nuevo ciclo, un reclutamiento nuevo. Entonces aparece esto, que es el evento fuera de fase, porque es un reclutamiento nuevo que se inicia en la fase lútea del mismo ciclo. Entonces aparece el desarrollo folicular y puede producirse la ovulación
que comienza con el comienzo de la menstruación siguiente, o puede no producirse la ovulación. Entonces, si no se produce la ovulación, vamos a tener un ciclo prolongado. Por eso es transición y es un periodo raro donde no hay nada establecido. Las pacientes no leen los trabajos. No. Aparece la transición tardía después. Acuérdense que acá la insuficiencia ovárica folicular no está compensada, quiere decir que la aromatasa no demuestra mayor actividad y suelen experimentarse periodos más largos de amenorrea. Acá tenemos una producción errática de estrógenos, pero generalmente a medida que transcurren los años a la transición tardía, tenemos más descenso de estrógenos y más aumento de gonadotrofinas, pero la mayoría de los ciclos son anovulatorios. Y esto es lo que, fíjense, está documentado en 3 mujeres con etapa temprana de la transición y 3 en etapa tardía. Si bien el efecto loop se ve más en la transición temprana, también puede aparecer, esto queremos mostrarles, que también puede aparecer en la transición tardía. Y es esto el responsable de que la paciente pueda tener hasta 1000 picogramos de estradiol. No nos asustemos porque la transición es así. Bueno, esto es lo que está documentado en negro, los ciclos ovulatorios, cómo van descendiendo a medida que nos acercamos a la última menstruación de la vida de la mujer. Y finalmente ver que lo último que se produce como cambio hormonal es el descenso de inhibina A y el descenso de estradiol. De hecho, ustedes saben que se estudió en esta cohorte de 629 mujeres del estudio de Michigan de la salud ósea y observaron por 15 años qué pasaba con los valores de estradiol a lo largo de la vida de la mujer en función del último periodo menstrual, es decir, la menopausia. Y fíjense que vieron que el estradiol disminuía, esto es lo que permitió la clasificación del estro también, ¿no? Disminuía bruscamente 2 años antes, 0 es el último periodo menstrual, la menopausia, bruscamente entre 2 años antes de la última menstruación y los 2 años posteriores a la última menstruación. Pero fluctuaba Fluctuaba antes, fluctuaba y acuérdense que tenemos patrones distintos, es decir, tenemos pacientes que tienen niveles altísimos de estradiol. Y entonces, esto después hay una segunda caída que se produce 6 años después del último periodo menstrual, ¿sí? Que es de un 18%. Y el SWAN, que todos los conocen, es lo que vos decías, que incluyó 3.302 mujeres de 5 etnias diferentes en 7 centros de Estados Unidos, que vieron qué pasaba con las hormonas a lo largo de la vida, ¿no? Era un estudio de transición. Fíjense que corroboró esto, que el estradiol va variando, que es el descenso brusco, exacto, que se acompaña del ascenso de la FSH. Exactamente. Y esta FSH, acuérdense que viene aumentando paulatinamente, 8 años antes, 10 años antes en realidad de la última menstruación, tiene este gran pico 2 años antes hasta 2 años después de la última menstruación, que es en espejo con el descenso del estradiol. Exacto. Bueno, y entonces, ¿qué hicimos? Le sugerimos seguir con el desogestrel o colocar el Mirena, ¿no? Eso le mantendría un endometrio Exacto. controlado. Este es el periodo, por eso tenemos... Mejoraría la anemia, porque estaba anémica. Claro, y además este es el periodo donde las pacientes tienen más riesgo de hiperplasia endometrial, por esto de los ciclos anovulatorios, ¿no? Y regresa a los 2 meses, estaba bien con el desogestrel, y fíjense que nos trajo una prolactina de 19, una FSH de 38 y un estradiol menor de 20 picogramos. O sea que ya empezó. Claro. Sí, esta es la transición. Bueno, estaba con desogestrel. Claro, sabemos Es que la puede, transición. digamos, para saber que, por eso siempre dice Eugenia que no tiene ningún sentido pedir valores de determinaciones hormonales. En pacientes, ella tenía 44 años además, pero en mayores de 45 años, porque nos vamos a encontrar con esto. Podemos tener un estradiol de 600 con una FSH de 2 o un estradiol menor de 20 con una FSH mayor de 40 y que en realidad después a los 2 meses vuelve a ciclar la paciente y vuelve a tener ciclos. Acuérdense siempre, el laboratorio es una foto, no es una película. Entonces, en esta etapa, la foto puede variar el día que se la tomen. Es muy tramposa la transición a la menopausia. Bueno, ese es el equipo, creo que ya conocen a todos, ¿no? Acá está en el centro Vittorio, ¿eh? No te pongas celosa, Majo. Eres, Vito. Y bueno, y Flor también. Y acá es lo que les decía, aprovechamos y hacemos el chivo. Lo que decía
Vittorio, el curso que estamos organizando, que comienza el 1 de abril, que es evaluación del sobrepeso y la obesidad desde la ginecología endocrinológica, que son 18 clases, 16 clases asincrónicas y 2 van a ser sincrónicas con casos clínicos. Y como está auspiciado por el EA, Le puedes pedir becas claro, al pidan visitador del EA. becas al visitador de ELEA, se suben 2 clases por semana, era Flor, Vito, Sí. 2 clases por semana. Y estas, Sí, 2 clases por semana. Sí. y las sincrónicas, si bien son sincrónicas, no son obligatorias, quedan grabadas. ¿Me olvido de algo, chicos? Y que hay un examen final, choice. Claro, porque es Dificilísimo. Ah, no seas maestrito ciruela, no digas eso. bueno, ya presentamos los casos clínicos que habíamos preparado con Doris. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna cosa? Porque nos quedan 8 minutos. ¿Quién es el iPhone 41? No te hemos identificado. ¿Quién es? Qué excelente la charla. Gracias, muchas gracias. Decinos quién sos, porque no tenemos. Bueno, ahí ya nos va a decir. ¿Alguna pregunta? La paciente del último caso clínico, que tenía los 44 años, que su mamá dejó de menstruar a los 45, está bien, su motivo de consulta creo que era la cortación de los ciclos, el acortamiento, pero si ella manifiesta, por ejemplo, sequedad mayor y irregular, ahí ya le podríamos poner también, agregarle algún estrógeno, ¿no? Por ejemplo, un 17 beta-estradiol y ¿Para qué? Sí, a esta el paciente anticonceptivo, por necesitamos. ejemplo, un Mirena y el gel. No, Sí. sí, pero ella tenía migrañas con Aura. Pero si, por ejemplo, le pongo un Mirena, Sí. porque tendríamos una oposición continua. No, espera. A ver, A ver, ¿dónde está? ¿En cuál caso estás la hablando? última del El sur, último, la No. última. ¿La del SUA? Sí, la última. pero no, Sí, no la que estaba en tenía. la transición. Claro, pero si tiene calores, sí, pero no tenía. Ella venía por el Por San eso digo, si le aparecieran los calores. Exacto, sí. No es contraindicación la migraña con aura para terapia hormonal menopáusica. No. Sí, eso estás diciendo, en el fondo. Claro, Muy bien, muy bien. claro. Bueno, bien, sí. Perfecto. A ver, esperen que queremos. Sería contraindicación el etiliestradiol. Exacto. Victoria de Nari está. Yo para poner los presentes. A ver quién nos falta. Saludos. Ah, Claudia. Siempre, doctora, siempre migraña con aura se prefiere igual la vía transdérmica. Obvio. Obvio. Para terapia hormonal, Mm, sí. 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 Porque Ayelén Maurer, Florencia Mercante, Silvina Paladino, ¿estabas? Silvina era la que estabas en el chat 41. A ver, ay, se me fue. Ahí hay una Porque Silvina. sí, creo que es Silvina Paladino. Sí. Estoy. ¿Estás? ¿Sos vos? Ay, Silvina Soy Dilera. yo. Sí, Ay, Silvi, mi amor. sí, perfecto. Bien, me parecía que estaba. ¿Y Sí. Carla Pinto? Carla Pinto, Sabina Mariela está. Acotó mucho. Un montón. Muy bien. Victoria Verga. No. Y Pinto, Carla, no. Y PNC tampoco. Ok. Bueno, casi siempre están todos. Sí, dudas, chicos. Sí. Cristian, Hola. ¿cómo estás, ¿Cómo estás, Cristian? Cristian? Hay que ponerle. Me conecté un poquito tarde hoy. No importa. Sábado, todo está perdonado. Sí, muy buenas las charlas. ¿Cómo? ¿Mm? Que muy buenas las charlas y hice transferencia hoy, porque estaban hablando de la metformina. Yo soy diabético 2 y yo no puedo tragar semejante comprimido. Lo parto todo y después me lo tomo, así que estoy haciendo mal las cosas. Si es el AP, a ver, Si Vittorio, es el- retalo. Si es el XR, Perdón sí. que se me cerró el Zoom justo. ¿Qué pasaba? Sí, es sí, el de liberación prolongada es. Yo no puedo tomar semejante comprimido. ¿Escuchaste lo que dijo Vittorio? Se me cerró el Zoom. Tendría que cambiar, no sé. Dijo Llegué a que escuchar. toma la metformina porque es diabético. 850. 850, dale, decíselo, Cristian, que ahora está. No, yo tomo la metformina 850, me dieron en la cena,
Pero yo no puedo tragar semejante comprimido. Lo parto todo y después me lo tomo. Sí. No sé. Es el apego. Y No eso pasa se nada. absorbe mal. No No, no pasa se nada. absorbe mal. Porque la cápsula, o Ah, sea, estás gastando plata al pedo, te diría. Comprar el común, bueno. porque está pagando liberación prolongada y vos estás partiendo el comprimido, Obvio. le sacás que se te haga la absorción retardada. Entonces comprate la Ah, metformina bueno. común y partila, mientras no te genere diarrea ni dolor abdominal, no pasa nada. Y Pero me estás genera un poco así. gastando, estás tirando plata. Pero la Bueno, absorción al cambiar. partirla no la perdés. Sí, Ah, yo pensé que se alteraba la absorción. No, lo que no, te dice ojo, Vito porque habla del tipo de si es molécula, o sea, cambiás la vida, la diferencia es entre la acción prolongada, que tiene otra formulación, otra vía de administración, entonces lo que es más cara porque es mejor, porque tiene menos Claro, efectos adversos. Como lo sí, estás sí. rompiendo, si estás tomando 850 de Ujú. XP o de Sí, no sé sí. cuál, no escuché porque a mí también Cargador tomo. se me cortó el Zoom y volví a entrar solo. Sí, tomo Pero en cargador. definitiva la absorción no se pierde. Ah, yo pensé que les absorbía mal. Y yo, bueno, la parto toda de estar absorbiéndose mal, qué sé yo, no sé. no, sobre todo el que tiene problemas, si vos lo partís, es el de Lea, porque el de Lea tiene como una cápsula que recubre al comprimido. No, Por no, yo eso tomo el negador. XR que AP. Bueno, sí, se te va a absorber, pero no va a tener absorción retardada. Por eso te digo que está gastando plata el Pepe. Comprate el común de 850 Ah, y ok, partilo. ok. Buenísimo. Bueno, Barro, gracias por la consulta. Pasale postnet. Bueno. Bueno, Sí. terminamos. Los que se quieran ir o si no sé si hay alguna duda, son las 12 menos 2 minutos. Ya se nos durmió Ay, Tanito. te calmó, se durmió el perro, es lo único que logramos. Bueno, chicos, No, hermoso y muy lindas las clases, así que espectacular. Sí, muchas Gracias por gracias. muy todo, bueno. gracias. Acá Gracias. Juana, Muchas gracias, quiero buenas decir esto, clases. Juana dijo, muy lindas charlas y dijo gracias y gracias a todos, porque está bueno esto del equipo, chicos, y que todos aprendemos. Así que gracias a todos. Que todos aportan un poco. Gracias. Y gracias por participar Gracias. a todos, a todos, a todos. Nos Gracias. vemos. Nos Muchas vemos. gracias. Por volver. Chao, gracias. Igual, Gracias. chao, Hasta chao. luego. Buen fin de Gracias. semana. Es cierto, Igual. buen fin de Chao, para todos. Sofita. Chau, chau. Muy buenas.